Mi esposo se reconectó con una vieja amiga y dijo que era algo inocente, pero descubrí lo que pasó en sus almuerzos y ahora estoy exponiéndolo todo antes de dejarlo. Mi esposo y yo nos conocimos en la universidad hace ya más de una década. Lo que empezó como una amistad basada en bromas tontas y noches estudiando juntos se convirtió en algo serio rápidamente. Siempre he sido alguien que valora la estabilidad, y él parecía la personificación de eso, un hombre amable, atento, alguien en quien podía confiar ciegamente. Nos casamos después de 5 años juntos y construimos una vida que, al menos desde afuera, parecía perfecta. No voy a mentir, nuestra relación no siempre fue fácil. Había pequeños conflictos, como en cualquier matrimonio, diferencias de personalidad, desacuerdos sobre prioridades y, claro, la inevitable rutina que llega con el tiempo. Pero nunca me sentí insegura con él, hasta hace unos meses. La primera vez que escuché el nombre de su vieja amiga fue en una noche cualquiera. Estábamos cenando en casa, como siempre, cuando de repente él mencionó casualmente que había recibido un mensaje por redes sociales. ¿Recuerdas que te conté de aquella amiga que tenía en la secundaria? La que solía estar en mi grupo de teatro, me dijo, mientras cortaba su bistec. Tuve que pensarlo por un momento. Creo que alguna vez me había mencionado a una amiga de la infancia, pero no era algo recurrente. Su nombre, honestamente, no me sonaba. Bueno, resulta que ahora está en la ciudad. Dice que está aquí por trabajo y que quiere ponerse al día. ¿Te parece si almorzamos esta semana? En ese momento no vi ningún problema. Parecía algo inofensivo, dos amigos de la adolescencia poniéndose al día después de muchos años. Mi esposo nunca me había dado razones para dudar de él. Así que le dije que me parecía bien y seguí con mi noche. El primer almuerzo sucedió ese mismo viernes. Me escribió un mensaje mientras yo estaba en el trabajo: voy a salir en un rato. La veré en un café cerca de su oficina. No creo que tome mucho tiempo. Su tono era tan despreocupado que no tuve motivos para preocuparme. No obstante, al final del día, cuando le pregunté cómo había ido todo, su respuesta me pareció un poco vaga. Ah, bien, fue lindo verla. Hablamos un poco de la secundaria, de su trabajo, ya sabes, cosas normales. Eso fue todo. No entró en muchos detalles, pero tampoco lo vi como algo extraño. Quizás simplemente no había mucho que contar. Sin embargo, durante el fin de semana, lo noté algo distraído. Lo atribuí al estrés del trabajo, como siempre hacía. El siguiente encuentro fue menos casual. Esta vez no me enteré hasta que ya estaba de camino. Recuerdo que era martes, y llegué temprano del trabajo. Él no estaba en casa, así que le envié un mensaje para preguntarle dónde estaba. Me respondió rápidamente, almorzando con ella. No tardaré. Algo en la forma en que lo dijo me incomodó. ¿Por qué no me lo había mencionado antes? Pero decidí no hacer una escena. Él siempre había sido un hombre honesto, y no quería parecer controladora. Cuando llegó a casa, estaba de buen humor, pero había algo en su sonrisa que no parecía del todo natural. ¿Qué tal estuvo el almuerzo? Le pregunté casualmente. Bien, bien. Nada del otro mundo. Es interesante escuchar sobre su vida ahora, cómo le ha ido después de tantos años. De nuevo, no entró en detalles. Y aunque no quería admitirlo en ese momento, sentí un pequeño pinchazo en el estómago, una señal de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras él dormía, me encontré pensando en ella. ¿Quién era exactamente? ¿Cómo había llegado de repente a ser una figura tan presente en su vida? Al día siguiente, decidí que necesitaba saber más, pero sin parecer paranoica. Le pregunté cómo era ella, qué hacía ahora, si estaba casada o tenía hijos. Sus respuestas fueron rápidas y concisas, casi como si no quisiera profundizar. Es consultora, viaja mucho por trabajo. Y no está casada. Creo que estuvo en una relación larga, pero se separaron hace un tiempo. Esa última parte me hizo sentir incómoda, pero no dije nada. Tal vez estaba proyectando inseguridades, o eso me decía para tranquilizarme. La semana siguiente, hubo otro almuerzo. Pero esta vez no supe de él hasta que ya estaba en camino. Voy a salir, me dijo por mensaje de texto. Ella quiere almorzar antes de su próxima reunión. No creo que tome mucho tiempo. Cuando llegó a casa esa noche, algo había cambiado. Era más atento, más cariñoso conmigo, como si intentara compensar algo. Me trajo mi postre favorito de camino a casa, y aunque lo agradecí, no pude evitar sentir que estaba siendo manipulada. ¿Por qué estaba actuando así? Esa noche, después de que se durmió, vi su teléfono sobre la mesa de noche. No suelo revisar su celular, siempre he creído que la confianza es la base de cualquier relación. Pero esa noche, la tentación fue demasiado fuerte. Lo desbloqueé y busqué su conversación con ella. Lo que encontré fue inusual. No había nada explícito, pero la forma en que se escribían me dio una mala espina. Fue lindo verte hoy, cara sonriente, decía uno de los mensajes recientes de ella. Su respuesta fue breve: lo mismo digo, como siempre. No era necesariamente sospechoso, pero el tono era demasiado informal, demasiado cómodo para alguien que supuestamente acababa de reaparecer en su vida. Decidí no decir nada,
pero mi mente no dejó de darle vueltas a la situación. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era solo mi imaginación? ¿O había algo más detrás de esos almuerzos aparentemente inocentes? Después de esa noche, no pude evitar sentirme cada vez más insegura. Había algo en su comportamiento que no cuadraba. No era solo que se estaba volviendo más reservado con su teléfono, sino también la forma en que cambiaba de tema cada vez que mencionaba a su amiga de la secundaria. A lo largo de nuestra relación, siempre habíamos sido muy abiertos el uno con el otro, pero ahora sentía que había una pared entre nosotros, aunque no podía señalar exactamente por qué. Una semana después del último almuerzo, llegó el momento del tercer encuentro. Esta vez no me lo mencionó en absoluto. Lo supe porque lo vi escribiendo en su teléfono con esa sonrisa peculiar que solo usa cuando está especialmente concentrado en una conversación. Traté de no mirar directamente para no parecer intrusiva, pero pude escuchar el sonido distintivo del mensaje enviado. Más tarde, mientras él estaba en la ducha, me acerqué al sofá y vi el teléfono olvidado sobre el cojín. Fue entonces cuando lo confirmé. Habían estado planeando otra reunión. El mensaje más reciente decía: ¿qué tal si nos encontramos en el restaurante italiano que mencioné? Tienen un vino increíble, y creo que te encantaría. Su respuesta no se quedaba atrás. Perfecto, el viernes a las 7 suena bien. ¿Tú invitas esta vez? Cara llorando de la risa. Ese emoji me revolvió el estómago. No era simplemente el texto, era el tono juguetón, la familiaridad que parecía estar creciendo entre ellos. Decidí que no diría nada, pero algo en mí había cambiado. Estaba empezando a ver a mi esposo de una manera diferente. Esa noche, cuando se acostó junto a mí, me giré hacia la pared y fingí estar dormida. Su respiración tranquila me enfurecía, porque mientras él parecía dormir sin preocupaciones, yo no podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. El viernes llegó rápidamente, y con él, su cena. No me dio ninguna explicación. Simplemente se arregló más de lo normal, se puso una camisa que sabía que le quedaba bien, y se fue diciendo que tenía que reunirse con alguien del trabajo. Eso fue lo que realmente me dolió, la mentira. Ni siquiera intentó decir que era ella, su amiga de la secundaria, solo optó por omitir la verdad, como si yo no tuviera derecho a saber. Decidí que ya era suficiente. No iba a quedarme sentada esperando a que él volviera mientras yo me carcomía por dentro. Tomé mi abrigo, mi bolso y salí de casa unos minutos después de que él se fue. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que tenía que hacer algo. Primero, intenté seguirlo. Me sentí como una espía amateur, conduciendo a una distancia prudente mientras trataba de no perderlo de vista. Lo vi detenerse frente a un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. Apagué las luces de mi auto y lo estacioné al otro lado de la calle. Cuando salió del auto, la vi, ella estaba allí, esperándolo en la entrada, con un vestido negro ajustado y una sonrisa de oreja a oreja. Mi corazón se hundió. No se abrazaron ni hicieron nada obviamente romántico, pero la forma en que se miraron me dejó claro que esto no era solo una reunión de amigos. Entraron juntos al restaurante, y yo me quedé en el auto, tratando de decidir qué hacer. Por un lado, no quería irrumpir en el lugar y causar una escena, pero por otro lado, no podía simplemente quedarme ahí, como una espectadora impotente. Finalmente, decidí entrar. Me aseguré de no ser vista mientras los seguía discretamente. Ellos ya estaban sentados en una mesa cerca de la ventana, con una botella de vino en medio. Mi esposo estaba relajado, sonriendo más de lo que lo había visto hacer en semanas. Y ella se inclinaba hacia él, tocándole el brazo cada vez que se reía. Tomé una foto con mi teléfono. No era nada concluyente, pero era suficiente para mí. Era una prueba de que lo que yo sentía no era paranoia. Era real. Había una conexión entre ellos que no podía ignorar. Regresé al auto y me quedé allí, observándolos desde la ventana mientras cenaban. Pasaron más de 2 horas antes de que finalmente salieran. Ella le dio un abrazo al despedirse, pero fue uno de esos abrazos que duran un poco más de lo normal. Luego se separaron, y él condujo de regreso a casa, como si nada hubiera pasado. Cuando llegó, lo esperé en la sala, pero no dije nada. Quería escuchar lo que él tenía que decir. Al entrar, me saludó con una sonrisa y un beso en la frente. ¿Cómo estuvo tu reunión?, le pregunté, fingiendo desinterés. Aburrida, la verdad. Solo un par de cosas del trabajo. No valió la pena. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo había mentido sobre con quién estaba, sino que lo había hecho sin ningún remordimiento aparente. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta pensando en qué hacer. Sabía que no podía ignorarlo, pero también sabía que necesitaba más pruebas antes de confrontarlo. Esa noche me di cuenta de que estaba viviendo con un extraño. Mi esposo, el hombre con el que había compartido una década de mi vida, tenía secretos que yo apenas empezaba a descubrir. Decidí que no iba a dejar que las cosas continuaran como estaban. Si él quería jugar a esconder la verdad, yo iba a buscarla, aunque me costara enfrentar algo que no estaba preparada para aceptar. La mañana siguiente fue como cualquier otra.
Él se despertó temprano, me dio un beso en la frente y salió de casa para una reunión con el equipo de trabajo. No tardé en notar que estaba usando la misma camisa que había usado la noche anterior en su reunión laboral. Mi corazón se encogió al pensar que tal vez ni siquiera se estaba molestando en ser cuidadoso. Eso, o simplemente creía que yo nunca sospecharía nada. Decidí que ya no iba a ser la esposa pasiva y confiada que él asumía que era. Me senté en la sala con mi laptop y empecé a buscar respuestas. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas bancarias compartidas. Él siempre había sido meticuloso con nuestras finanzas, así que sabía que cualquier gasto fuera de lo común podría ser una pista. Y no me equivoqué. Ahí estaba, una serie de transacciones en restaurantes que no reconocía, todas fechadas en las últimas semanas. Cada una correspondía a las veces que supuestamente había salido para almuerzos o reuniones de trabajo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una reserva de hotel. La fecha era de la semana anterior, y el cargo correspondía a un hotel boutique del centro, a apenas unas cuadras del restaurante italiano donde los había visto cenando. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que no podía respirar. Cerré la laptop y me quedé mirando al vacío. Sabía que tenía que confrontarlo, pero también sabía que si lo hacía ahora, él probablemente lo negaría todo. Así que decidí esperar y reunir más pruebas. Esa tarde, fui al hotel. Estaba nerviosa, pero también determinada. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Entré al lobby y me acerqué al mostrador de recepción. Con una sonrisa forzada, le dije a la recepcionista: «Hola, disculpe. Mi esposo estuvo aquí la semana pasada y olvidó un cargador. ¿Podría ayudarme a verificar si lo encontraron?». La recepcionista parecía un poco confundida, pero no lo suficiente como para sospechar de mí. Me pidió el nombre de mi esposo, y cuando lo buscó en su sistema, vi cómo sus ojos se iluminaban con reconocimiento. «Ah, sí, él estuvo aquí. Déjeme revisar en nuestra oficina de objetos perdidos». Esperé en el lobby, mi corazón latiendo con fuerza. Después de unos minutos, regresó con un cargador genérico que claramente no era de él. Pero eso no era lo que me importaba. Lo que quería era confirmar que efectivamente había estado ahí, y ahora lo sabía. Regresé a casa y traté de actuar con normalidad, aunque por dentro me sentía como si estuviera caminando sobre un campo minado. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esta situación, pero también sabía que no podía permitir que él me siguiera viendo la cara. Esa noche, decidí revisar su teléfono de nuevo. Esta vez, esperé hasta que estuviera profundamente dormido. Mi corazón estaba acelerado mientras tomaba el dispositivo de su mesa de noche y lo desbloqueaba. La conversación con su amiga todavía estaba ahí, pero había algo nuevo, mensajes con un tono que ya no podía ignorar. «Fue increíble verte otra vez», decía uno de sus mensajes más recientes. «Siempre me haces sentir tan bien. Gracias por todo». Su respuesta me dejó helada. «Lo mismo digo. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». No había emojis esta vez, solo palabras. Palabras que confirmaban lo que ya temía. Esto no era solo una amistad, era algo más. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en mi teléfono. Me aseguré de borrar el historial de mensajes recientes para que no sospechara nada. Luego devolví su teléfono a su lugar y volví a la cama, aunque apenas pude dormir esa noche. Sentía que mi mundo entero se estaba derrumbando, pero también sabía que tenía que mantenerme fuerte. Al día siguiente, decidí seguirlo. Había planeado tomarme el día libre en el trabajo para recuperarme de un resfriado, pero en realidad, iba a dedicar el día a averiguar qué estaba haciendo mi esposo. Salí de casa unos minutos después que él y lo seguía a una distancia prudente. Lo vi detenerse frente a un pequeño café, el mismo que mencionaba en algunos de sus mensajes. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que ella apareciera. Estaba usando un vestido sencillo, pero su sonrisa lo decía todo. Entró al café y se sentó frente a él. Desde mi auto, no podía escuchar lo que decían, pero podía ver sus gestos. Estaban cómodos, relajados, como si el mundo exterior no existiera. Él se inclinaba hacia adelante, escuchándola con atención, mientras ella reía y jugaba con su cabello. Mi corazón estaba en pedazos. Ya no tenía dudas de lo que estaba ocurriendo. Esto no era una simple amistad, era algo más profundo. Pero no iba a actuar todavía. Necesitaba planear mi siguiente movimiento, porque si iba a confrontarlo, quería hacerlo con todas las cartas en la mesa. Esa noche, cuando regresó a casa, lo esperé en la sala. Quería ver si decía algo sobre su reunión, pero no lo hizo. En cambio, actuó como si todo fuera normal, como si no estuviera traicionando mi confianza. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté, tratando de sonar casual. «Aburrido, como siempre. ¿Y tú?». Lo miré fijamente, buscando alguna señal de culpa, pero no encontré nada. Él había perfeccionado su actuación, y eso me dolió aún más. Sabía que ya no podía confiar en él, pero también sabía que no iba a dejar que él saliera de esta sin consecuencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, quería confrontarlo de inmediato,
poner todas las cartas sobre la mesa y exigir respuestas. Por otro lado, sabía que si lo hacía apresuradamente, él podría negarlo todo, manipular la situación y salirse con la suya. Decidí que mi mejor estrategia era esperar el momento adecuado, reunir toda la evidencia posible y luego, cuando ya no tuviera escapatoria, enfrentarlo. Esa oportunidad no tardó en llegar. Una noche, después de cenar, él mencionó que tenía que salir nuevamente. Esta vez no intentó usar una excusa elaborada. Simplemente dijo que iba a encontrarse con unos compañeros del trabajo para una reunión rápida. Sabía que estaba mintiendo, y él sabía que yo lo sabía, pero aún así, actuó como si nada estuviera mal. ¿Volverás tarde? Le pregunté con una sonrisa forzada. No, no creo. Quizás 1 o 2 horas. Te avisaré cuando esté de camino. Cuando salió, esperé unos minutos antes de tomar mi bolso y las llaves del auto. Sabía exactamente a dónde iba, el hotel boutique donde había estado antes. No era difícil adivinar que su reunión no tenía nada que ver con el trabajo. Esta vez no me contenté con solo observar desde lejos. Aparqué mi auto en una esquina cercana y me dirigí al hotel. El lobby estaba tranquilo, con solo un par de personas sentadas en los sofás. Me acerqué al mostrador de recepción con una confianza que no sentía del todo. Hola, disculpe. Estoy buscando a mi esposo. Está aquí para una reunión, pero olvidé su número de habitación. ¿Podría ayudarme? Dije, tratando de sonar convincente. La recepcionista me miró con una mezcla de duda y simpatía. Probablemente pensó que era una esposa preocupada tratando de localizar a su marido. Claro, ¿me podría dar su nombre?, preguntó. Le di el nombre de mi esposo y esperé mientras revisaba en el sistema. Sabía que estaba arriesgándome, pero también sabía que no tenía otra opción. Finalmente, asintió. Sí, está en la habitación 214. ¿Quiere que lo llame? No, está bien. Solo dígame cómo llegar, por favor. Me dio las indicaciones, y mis piernas empezaron a temblar mientras me dirigía al ascensor. No sabía qué iba a encontrar al abrir esa puerta, pero algo dentro de mí ya lo sospechaba. Presioné el botón del segundo piso y respiré hondo mientras las puertas se cerraban. Cuando llegué frente a la habitación 214, me detuve. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que este era el punto de no retorno. Si golpeaba esa puerta, no habría marcha atrás. Le di 2 golpes suaves. No hubo respuesta al principio, pero luego escuché pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella, la amiga de la secundaria, con el cabello desordenado y un vestido que claramente no era el mismo con el que había llegado al hotel. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, y por un momento, no dijo nada. ¿Él está aquí?, pregunté con una calma que no sabía que tenía. No respondió, pero su expresión lo decía todo. Empujé la puerta y entré antes de que pudiera detenerme. Mi esposo estaba ahí, sentado al borde de la cama, sin camisa y con una expresión de absoluto pánico en su rostro. Fue como si todo el aire se hubiera escapado de la habitación. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, me preguntó, poniéndose de pie rápidamente. La verdadera pregunta es, ¿qué demonios estás haciendo tú aquí?, respondí, mi voz temblando de rabia. No sé qué esperaba que dijera. Tal vez alguna excusa absurda, algo que pudiera usar para justificar lo injustificable. Pero lo único que salió de su boca fue un patético balbuceo. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Me reí, una risa amarga que no pude contener. ¿Qué podía explicar? Lo había visto todo, lo sabía todo. ¿No es lo que parece? ¿De verdad? ¿Me vas a decir que esta mujer, en tu habitación, contigo sin camisa, es solo una coincidencia? Mi voz se alzaba con cada palabra. La amiga trató de intervenir, pero la detuve con un gesto. Tú calle. No me debes ninguna explicación. Él sí. Mi esposo trató de acercarse, pero retrocedí. No quería que me tocara, ni siquiera quería estar en la misma habitación que él. Te he estado siguiendo, ¿sabes?, le dije, con lágrimas en los ojos. Sé de todos los almuerzos, de las cenas, del hotel la semana pasada. Tengo capturas de tus mensajes, recibos de tus transacciones. No me digas que esto no es lo que parece, porque lo he visto todo. Su rostro se hundió al darse cuenta de que no tenía escapatoria. Por primera vez, pareció verdaderamente asustado. Lo siento, dijo en un susurro. Esas palabras solo alimentaron mi furia. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me has mentido, me has traicionado, y todo lo que puedes decir es que lo sientes. No tienes idea de lo que acabas de destruir. No recuerdo exactamente qué pasó después. Salí de la habitación antes de que pudiera decir algo más. Tomé las escaleras en lugar del ascensor porque no podía soportar estar en un espacio cerrado en ese momento. Cuando llegué al auto, rompí a llorar. Toda la rabia que había sentido se convirtió en una profunda tristeza. Sabía que mi matrimonio había terminado, pero todavía no sabía cómo procesarlo. Esa noche, no volví a casa. Me quedé en un hotel diferente, pensando en lo que debía hacer a continuación. Sabía que no podía quedarme callada. Él había tomado algo valioso de mí,
y yo no iba a dejar que se saliera con la suya. La mañana después de la confrontación fue como despertar en un mundo completamente diferente. Todo lo que había sido mi vida hasta ese momento se sentía distante, como si ya no me perteneciera. No lloré esa mañana. En cambio, me levanté, me vestí y comencé a hacer planes. Ya no había espacio para dudas ni para el dolor que me había consumido la noche anterior. Era hora de actuar. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden. No teníamos hijos ni propiedades conjuntas significativas, pero eso no hacía menos complicado el proceso. Mi prioridad era dejarlo todo atrás con la mayor dignidad posible, pero también sabía que tenía derecho a sentir rabia. Mientras el abogado me explicaba los pasos para iniciar el divorcio, sentí una extraña calma. Este no era solo un proceso legal, era un símbolo de que estaba recuperando el control de mi vida. Una vez que terminé la llamada, decidí que la siguiente etapa era asegurarme de que todos supieran la verdad. Tomé mi teléfono y revisé las capturas de pantalla de los mensajes, las fotos que había tomado del café y los registros de transacciones bancarias. También tenía los datos del hotel que había reservado. Todo estaba organizado como si fuera un caso legal, porque sabía que enfrentaría críticas de su familia, sus amigos, e incluso, en cierto punto, de mi propia mente. Ese mismo día, escribí un mensaje que envié a un grupo de amigos y familiares cercanos de ambos. El mensaje decía lo siguiente: Hola a todos. Nunca pensé que tendría que escribir algo como esto, pero siento que debo ser honesta con ustedes y conmigo misma. Durante las últimas semanas, he descubierto que, nombre de mi esposo, ha estado teniendo una relación con otra persona. Tengo evidencia de esto, incluyendo mensajes, fotos y registros de sus encuentros. Anoche los confronté, y él no negó nada. Sé que esto puede ser un shock para muchos de ustedes, especialmente para quienes siempre han creído en nuestra relación. Sin embargo, sentí que era importante compartirlo para que no quede espacio para rumores o mentiras. Estoy iniciando los trámites de divorcio y planeo seguir adelante con mi vida, pero agradezco su apoyo durante este tiempo difícil. Me aseguré de no incluir nada demasiado emocional ni acusatorio. Mi intención no era destruir su reputación, eso era algo que él ya había hecho por sí mismo. Solo quería que la verdad estuviera clara. Una vez enviado el mensaje, dejé mi teléfono a un lado y esperé. Las respuestas no tardaron en llegar. Mi mejor amiga fue la primera en llamarme, furiosa y llena de apoyo. Mi madre, aunque inicialmente en shock, se mostró comprensiva. Incluso algunos de los amigos de mi esposo, aquellos con los que había tenido una relación más cercana, me enviaron mensajes diciendo que estaban decepcionados con él. Sin embargo, también hubo quienes trataron de justificarlo. Un primo suyo me escribió diciendo que quizás estaba siendo demasiado dura y que todos cometemos errores. Ignoré esos mensajes. Ya no tenía energía para convencer a nadie de que tenía razón. Yo sabía mi verdad, y eso era suficiente. Mientras todo esto sucedía, él intentó contactarme varias veces. Me envió mensajes pidiendo hablar, diciendo que quería arreglar las cosas. Incluso me escribió un correo electrónico largo lleno de disculpas, explicaciones vagas y promesas vacías. No respondí a ninguno. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente, decidí que también era momento de informar a la otra parte afectada, la pareja de su amante. Había encontrado a su esposo en redes sociales mientras investigaba la situación, y aunque dudé en contactarlo al principio, sentí que él tenía derecho a saber la verdad, al igual que yo. Le envié un mensaje privado con toda la evidencia que tenía, explicando lo que había descubierto y dejando claro que no buscaba causar problemas, solo compartir la verdad. Su respuesta fue devastadora. Me agradeció por ser honesta, pero también estaba claramente destrozado. Dijo que sospechaba que algo andaba mal, pero nunca había podido confirmarlo. Me pidió tiempo para procesarlo, y yo respeté eso. Saber que alguien más estaba sufriendo por las mismas acciones que yo fue un recordatorio de lo egoístas que habían sido ellos. En los días siguientes, las consecuencias comenzaron a tomar forma. Mi esposo se mudó temporalmente a casa de su hermano, quien también estaba furioso con él. Su amante dejó de responder a sus mensajes, probablemente porque su esposo la había confrontado. Mi abogado avanzó rápidamente con los papeles del divorcio, y aunque aún quedaban muchas cosas por resolver, sentí que estaba dando pasos hacia mi libertad. Lo más sorprendente fue la cantidad de apoyo que recibí de personas que nunca imaginé que se preocuparían por mí. Compañeros de trabajo, viejos amigos e incluso conocidos lejanos se acercaron para ofrecerme palabras de aliento. Aunque el dolor seguía ahí, me di cuenta de que no estaba sola. Una tarde, mientras revisaba mis cosas, encontré una foto antigua de mi esposo y yo en nuestra luna de miel. Me senté con la foto en las manos, recordando los momentos felices que habíamos compartido. Fue entonces cuando entendí que está bien recordar lo bueno, pero también es necesario aceptar lo malo. Él había tomado decisiones que destruyeron nuestra relación, pero yo aún tenía el poder de decidir mi futuro.